no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Puede tomar su asiento. Clase bien interesante, bien buena. Cuando yo estuve mirando esta clase esta tarde, veía lo interesante que esta clase va a estar. Una clase bien interesante, bien contemporánea a estos tiempos donde se están viviendo. Tiene algo de similitud a estos tiempos. Algo importante en cuanto a esta clase es que yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, la opinión, qué semejanza hay en esos tiempos de Pérgamo, donde dice que esta iglesia moraba entre el trono de Satanás. Eso es fuerte, porque está diciendo que esa iglesia estaba situada donde habían personas que hacían prácticas desagradables a Dios. Como por ejemplo, ustedes recuerdan a Lot. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo, el apóstol Pedro hablando, pero lamentablemente moraba entre gente o un pueblo impío. Hoy en día, valga la redundancia, este tiempo no está ajeno a esos acontecimientos, a esa época. Yo quisiera que alguien me diera su opinión en cuanto al evangelio que se está viviendo hoy. Allí se practicaba, en Sodoma y Gomorra, ahí se practicaba lo que es el homosexualismo, el bestialismo, lesbianismo, violaciones sexuales, laxivia, toda esa clase de impurezas de que se llama la inmoralidad sexual. Hoy no es ajeno porque tenemos ahora en todo el mundo, hay bastantes diversidad de estos grupos que quieren apoderarse de ciertos países, ciertas ciudades, hay una gran cantidad. Entonces vemos en la televisión protestas de esta clase de tipos, entonces como la gente decir, nosotros todavía no estamos aquí en este lugar, pero no estamos lejos de ellos en cuanto a lo que es a la inmoralidad sexual. Eso se refiere. Así es. Algo interesante que trata es el desafío que tiene la iglesia en estos tiempos. Hoy escuchaba a unos locutores diciendo que la sagacidad que está usando Satanás para introducir de manera tan ágil, para introducir entre la humanidad prácticas como se dice la igualdad de género, se hacen la víctima. Yo no sé si ustedes han visto en los noticiarios cómo los homosexuales expresan de una manera que usted cree que ellos son las víctimas, que ellos son lo que están siendo acosados, como se le dice, homofobia. Muchos lo han catalogado así, por no recibir lo que ellos quieren implantar incluso entre las iglesias. Ustedes saben que hay iglesias que ya eso está sucediendo en Estado. Hay iglesias que están permitiendo
el homosexualismo. Incluso los homosexuales están reclamando que las iglesias le den el derecho de que los casen en las iglesias. Y están penetrando el ambiente cristiano también. Hay iglesias cristianas que se han visto amenazadas con esas prácticas. Pero nosotros hemos leído aquí que dice que ellos no han negado, la iglesia de Pérgamo, a pesar de todas esas amenazas, entre el medio de ellos, esas prácticas no están lejanas a ellos, están ahí donde ellos están. Dice que esa iglesia estaba radicada donde estaba el trono de Satanás. Y ustedes hablaron de un personaje, la cual vamos a ir describiendo un poquito más adelante, llamado, tiene nombre de emperador. ¿Cómo es que se llama este hombre? El testigo fiel, Antipas. Este hombre, Antipas, aparentemente era obispo de la iglesia de Pérgamo, era el que dirigía esa iglesia, era discípulo de Juan, era contemporáneo de Juan. Probablemente Juan no estaba enterado, no tenía ningún conocimiento de que este hombre había muerto, había sido un mártir, porque fue un mártir. Había muerto por mantenerse firme, fiel a la fe en Jesucristo, entre ese ambiente no cristiano, entre ese ambiente, la cual era un ambiente bárbaro en cuanto al cristianismo, en contra del cristianismo. Los cristianos recibían una persecución a tal grado que, por ejemplo, este hombre Antipas, se dice que fue muerto, quemado. ¿Usted sabe cómo? Una de las prácticas que tenían ahí en Pérgamo era que había un buey de bronce y tenía la parte en el estómago abierta, era un buey bien grande, una figura bien grande, tallada de bronce, y le dejaban el estómago abierto, y entonces ahí entraban la gente y prendían eso, era como un fogón. ¿Cuántos conocen lo que es un fogón? Lo que es como un anafe. Entonces calentaban eso a tal grado y entraban la gente ahí. Antipas sufrió de esa manera. Se dice la historia que fue que lo introdujeron ahí dentro de ese buey y fue quemado vivo por confesar la fe en Jesucristo. Nosotros somos más que dichosos, más que bienaventurados, que no vivimos en esos tiempos. Porque si viviéramos en esos tiempos, y le voy a decir algo, esos tiempos pueden manifestarse un día aquí. Cuando digo aquí, en el tiempo de la iglesia, en esta dispensación, puede manifestarse que se reciba tal persecución por usted confesar el nombre de Cristo. Es más, la Biblia lo dice que va a venir un anticristo, que el que no esté sellado, dice que no va ni a comprar, ni va a vender, ni va a hacer ningún tipo de comercio, si usted no está sellado. Si usted niega a Cristo, entonces usted recibe esos beneficios. Son persecuciones, miren, son persecuciones peores. ¿Usted sabe por qué? Porque es una muerte lenta, una muerte con sufrimiento, es un plan sagaz del enemigo. Porque las personas en ese contexto morían rápido, lo decapitaban, aunque a otros lo torturaban, lo apedreaban, Esteban. Que ese acontecimiento de Esteban fue algo que marcó la vida de Pablo, ese acontecimiento. Recuerden que Pablo estaba ahí al lado, un jovencito, dice, que sostenía la ropa de Esteban, dando a entender que aprobaba esa muerte, que era testigo, y al aprobar esa muerte tenía que estar ahí para asegurarse de que Esteban muriera. Entonces cuando Esteban dice, no le tomes en cuenta ese pecado, Pablo escuchó eso, y eso tocó la vida de Pablo. Es decir, que verdaderamente el amor cubre multitud de pecados, y con el amor de Dios se puede todo. Entonces Pablo fue un hombre que fue tocado por eso, pero este personaje llamado Antipas murió de esa manera. Pero
la clase se va a estar dividiendo en 3 puntos. El primer punto es encomio a las virtudes de la iglesia. El primer punto, perdón, es Pérgamo, la localización de Pérgamo y los templos y altares paganos. Eso vamos a leerlo en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Tiene 2 partes el versículo 12, el A y el B. Yo quiero que alguien tome Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Yo voy a tomar 2 personas. Esas 2 personas que se pongan de pie, entonces yo le voy a repartir ese verso en 2, en A y B. No se paren todos juntos, uno a uno. No. Débora, Débora, ¿quién más? Me falta uno. Vamos a darle rápido, señores, que quiero aprovechar esta clase. La pastora. Débora me va a leer hasta donde dice Pérgamo. Donde quiera, si quiere en el libro o en la Biblia. Ajá, 2:12. Tú vas a leer empezando y terminando en Pérgamo. Entonces la pastora va a leer, después de los 2 puntos, el que tiene, dice esto, hasta ahí. ¿Verdad? Ese es el verso 12. Entonces la parte A del verso 12, Débora la va a tener ahí. Usted se puede sentar, pero tienen esos 2 versos, ya saben. Ese es el punto 1, ahí se va a radicar ese punto. El punto 2 es el encomio a las virtudes de la iglesia y condenación también. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 al 15. 2 personas quiero para darle lectura a esa clase. 2. Mariela y Jack. Mariela va a leer el verso 13. Jack, tú lees el verso 14 y el 15 de capítulo 2 de Apocalipsis. Ese es el punto 2. Ahí vamos a hablar de lo que es el encomio a las virtudes, es decir, las alabanzas a las virtudes de esa iglesia, la honra que Jesús le da por esa iglesia de Pérgamo, tener esas virtudes, pero también da una condenación. Entonces, el punto 3 es la exaltación y remuneración de la iglesia de Pérgamo. Hay 2 versículos, el versículo 16 del capítulo 2 y el versículo 17. 2 personas quiero también ahí. Daisy tiene el versículo 16, la hermana María tiene el versículo 17. Ahí vamos a resumir la clase en esos 3 puntos. Entonces, recuerden que mencionamos a Balaam. Balaam, ustedes recuerdan, era un profeta no judío, no era israelita, moraba en un territorio que se conoce en ese contexto como Mesopotamia, eso es en el oriente sur, hoy se conoce como eso. Ese hombre, ese personaje, ese profeta, era un profeta, aunque después cayó en un ambiente de adivinación, pero al principio era un profeta. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, llega a territorio de Moab. Ustedes conocen el pueblo de Moab. Moab era un pueblo la cual tenían parentesco con Israel. Israel conocía a Moab y Moab conocía a Israel. Eran familias. Ustedes recuerdan a la hija de Lot, la más grande, la mayor, eran 2. Cuando tuvieron contacto, es decir, relaciones que emborracharon a Lot, la más grande concibió y le puso por nombre Moab, que son los actuales moabitas. Entonces, cuando Israel llega a territorio de Moab y comienza a acampar, a descansar por el transitar que llevan en el desierto, el rey de Moab se entera y se había enterado qué habían hecho los israelitas a otros reyes también. Entonces toma precaución, dice que le entró un temor, entonces manda a buscar este profeta. Era profeta de Dios, señores, hablaba con Dios. Balaam hablaba con Dios. Entonces, este profeta, cuando lo mandan a buscar y llega ya al rey Balac, dice que Balac le pide un favor a este hombre y le dice que le maldiga al pueblo de Israel.
al no poder, porque Dios le impidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, no pudo hacerlo, pero por el dinero, oigan bien, por eso estamos hablando del ambiente, porque el ambiente desde el principio, el ambiente ha sido un punto contrario al que quiere obedecer a Dios. Adán fue creado, pero había un ambiente donde Adán no podía estar, porque era un ambiente peligroso que amenazaba su relación con Dios. Y ustedes saben cuál era el ambiente geográfico donde Dios le dijo, el árbol que está en el medio, Él le dio un punto geográfico, el que está en el centro del huerto, no vaya ahí, no lo toque ese árbol. Pero Adán cedió. Entonces, Balaam comienza a armarle un ambiente también, poniéndole tropiezos. ¿Qué pasa? Que las mujeres de Moab eran mujeres hermosas, de buen parecer. Entonces, Balaam entiende que si ellos comienzan a hacer prácticas sexuales fuera de un matrimonio, fuera del matrimonio, entonces Balaam no tenía necesidad de maldecirlo porque ya automáticamente las maldiciones lo iban a seguir. Se iba a cumplir lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28. Entonces, nos da a entender la Biblia algo, que aunque estemos en ambientes que amenacen nuestra relación con Dios, nosotros tenemos plena autoridad. A eso la Biblia, o la teología, mejor dicho, le llama libre albedrío. Plena capacidad o voluntad de rechazar o permitir. Pablo dijo a esto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Entiende? Usted puede hacer cualquier cosa, pero tenga en cuenta que no todo le conviene. ¿Entiende? Entonces, Job entendió eso, Lot, mejor dicho, lo entendió eso, y también se denota aquí en el libro en el pueblo de Israel. La introducción dice, cuando analizamos las realidades existentes en el mundo del siglo XXI, es decir, en estos tiempos, donde se exalta todo lo humano y se infravaloran los principios éticos del cristianismo, podemos establecer un contraste con el ambiente prevaleciente en el Imperio Romano. Como resultado, debemos darnos cuenta de que la Iglesia de Cristo solo puede triunfar si reconoce el señorío universal de Cristo y se mantiene fiel a Él. Esa es una de las razones por las cuales el mensaje de Jesucristo enviado a las 7 iglesias del Asia Menor continúa teniendo vigencia para las iglesias a través de la historia. Es decir, continúa teniendo vigencia en estos tiempos. Yo quiero que la hermana Débora y la pastora se pongan de pie y entonces me citen el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Versículo 12? Sí, versículo 12. Sí, 12. Capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la... No, ya. Okay. En Pérgamo. Ok. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ok. Miren bien, miren algo interesante. Algo interesante es que cuando la carta se escribe a la iglesia de Pérgamo, viene con una firma, él se está prácticamente presentando, con una presentación viene la carta. ¿Qué pasa? Que dice, el que tiene la espada aguda. Jesús está hablando en un contexto que los habitantes de Pérgamo conocen muy bien. ¿Qué pasa? Que en el Imperio Romano, el procónsul, cuando ejercía autoridad, era con la espada, era con una espada. Así se ejercía la autoridad en Roma, y con una espada de 2 filos que cortaba entrando y cortaba saliendo. Entonces, cuando Jesús dice a través del ángel que
que le revela la revelación a Juan, valga la redundancia, y Juan la envía a Pérgamo. Cuando Pérgamo la recibe y la recitan o la leen delante de la iglesia, cuando la iglesia recibe esa palabra que dice, el que tiene la espada aguda en su boca, ellos saben de lo que Juan le está hablando, porque hay una autoridad que se practica en el diario vivir de ellos. Entonces lo que Juan, cuando escribe esa carta y se le envía a la iglesia, lo que Juan está diciéndole a la iglesia es, el que ejerce toda autoridad en el cielo y en la tierra es ese más grande que el emperador o el procónsul, que en la tierra ejerce la autoridad con la espada. Entonces, cuando la iglesia de Pérgamo está recibiendo esa palabra, es para que tenga bien claro, óigame bien, es para que esté confiado de que la autoridad, aunque esté entre el trono de Satanás, la autoridad la tiene Cristo. La autoridad la ejerce Cristo por encima del procónsul, por encima del emperador, por encima de cualquier autoridad terrenal. La autoridad la ejerce Cristo. Es decir, que es una palabra de aliento que la iglesia está recibiendo. Porque la iglesia, miren, ¿cómo se llamaba el muchacho que murió? Antipas. Antipas recibe la sentencia con la espada del procónsul, bajo las órdenes de un emperador que era malísimo. Entonces, cuando Jesús ejerce esa autoridad que le envía a través de la carta, la iglesia de Pérgamo está recibiendo un aliento, aunque está recibiendo persecución con la espada del procónsul, con la espada del emperador. Ellos entienden que la espada de Cristo es el maná, es la palabra que lo mantiene firmes a ellos. Lo que ellos están recibiendo es la esperanza que lo mantiene firme aún en medio de tribulaciones, o aún esté habitando en medio del trono de Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Es decir, que a pesar de las circunstancias, ellos tenían una esperanza viva. Ustedes recuerdan el pueblo de Israel, que dice la Biblia que ellos transitaban por el desierto, y dice que a pesar de ellos transitar en ese desierto donde no se producía nada, Dios le enviaba maná, Dios le enviaba agua, es decir, que no le faltaba absolutamente nada, aún en medio del desierto, aún en medio de las dificultades no le faltaba nada. La iglesia de Pérgamo también recibía los mismos beneficios. Entonces, otra cosa es que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la autoridad, como decía, pero dice que él se está identificando, Cristo se está identificando como aquel que tiene la espada aguda en su boca. El autor de la carta se presentó como el que tiene la espada aguda de 2 filos, eso lo podemos ver en el pasaje que acabamos de leer. En Pérgamo, el procónsul, como le decía, ejercía el poder de la espada cuando se juzgaba, es decir, cuando se pasaba sentencia o cuando se pasaba juicio. Era el procónsul que hacía eso. Era la máxima autoridad en ese entonces, en el Imperio Romano. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, el versículo 13 al 15. Yo quiero que la hermana Mariela y el hermano Jack se pongan de pie para que así le den lectura. Recuerden que antes de leer, recuerden que el emperador Roma estaba bajo el mando de un emperador llamado Tito Flavio Domiciano. Así se llamaba ese emperador. Un emperador bien sanguinario, un emperador bien malo, que persiguió de una manera cruel a la iglesia en ese entonces. Sí, vamos a leer el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, Ya, está ahí. Ok, aquí podemos ver varias cosas, varias vertientes. La hermana Mariela leyó las virtudes de la iglesia, las cosas buenas que tenía la iglesia. Jesús las resaltó. Jesús siempre resalta las cosas positivas de la iglesia, pero también resaltó lo que la iglesia tenía desagradable, que a él no le agradaba. Recuerden que le dije la definición, lo que hacía Balaam. Dice que Balaam le ponía tropiezos. Recuérdense de los nicolaitas, la dimos en la clase de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, creo, si más no recuerdo. A los nicolaitas era un grupo de herejes donde enseñaban entre las iglesias. Oigan eso no es a gente inconversa que Jesús le está hablando, que Juan le está escribiendo. Es a las iglesias, a la gente que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Juan le está diciendo a ellos, ustedes tienen entre ustedes ahí, entre las iglesias, ahí, lo han dejado introducirse, doctrinas de nicolaitas, a un grupo de nicolaitas, y enseñan también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le están permitiendo eso ahí. Jesús está recalcándole, está reclamándole esas prácticas que ellos están permitiendo entre la iglesia. Cosas, como decía, no están ajenos en estos tiempos. Hay iglesias que permiten muchas cosas, quizás no permiten literalmente prácticas de esta magnitud, pero se permiten muchas cosas desagradables, muchas prácticas desagradables a Dios. Entonces Dios está reclamando eso a la iglesia de Pérgamo, pero también le está resaltando sus virtudes. Te has mantenido fiel, no has negado mi nombre, aún en medio del trono de Satanás no lo ha negado, pero está permitiendo. Y sigue diciendo también la lectura, que si no quita eso en medio de ellos, Jesús iba a pelear contra esas malas prácticas. Si usted lee bien, Jesús no dice, voy a pelear contra ustedes. Porque Jesús, aún ellos practicando eso, hay esperanza de que ellos cambien. Y Jesús dice, voy a practicar contra esos que practican eso. Voy a pelear contra aquellos que practican esas prácticas abominables a Dios. Pero son cosas que se introducen sagazmente, sutilmente, aparentemente buenas. Un emperador llamado Constantino, que se había convertido al evangelio, al cristianismo en ese entonces, él por agraciarse con el pueblo romano y con la iglesia, miren, por eso Jesús dice que no se puede servir a dos señores. Este emperador quiere quedar bien con los romanos, pero también quiere quedar bien con la iglesia. ¿Y usted sabe lo que él hace? Mezcla las cosas. Permite cositas de aquí, está bien, vamos a hacerlo así. Permíteme entrar un grupo que no se sabe qué es lo que practica o qué es lo que hace o de dónde viene. Entonces mezclan las cosas. Por eso ustedes ven hoy en día, miren hermano, nosotros los pentecostales tenemos un problemita, o el cristianismo, vamos a decirlo así, un problemita. Cuando usted se va y se profundiza la palabra, usted se da cuenta de muchos errores y muchas cosas que son desagradables, que están introducidas ya como costumbre en el pentecostalismo, en el evangelio. Muchas cosas. Porque a mí me lo enseñaron, porque yo lo veía. Pero cuando usted profundiza en la palabra, se da cuenta que eso no es así. Se da cuenta de muchas cosas, prácticas, por costumbre, por creencias,
y nosotros las adaptamos como que son bíblicas. Pero cuando nosotros venimos y profundizamos, se nos abren los ojos y podemos ver que hay prácticas que están introducidas, óigame bien, están introducidas entre las iglesias, que se hacen, y muchas veces usted ve las iglesias que no crecen, iglesias donde usted ve, por ejemplo, ya en estos tiempos, ya en las iglesias, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque no escudriñan, porque no buscan. Pero Jesús, oiga cómo Jesús introduce, miren cómo Jesús introduce la carta a Pérgamo. Miren, la palabra es la fuente del evangelio. Jesús dice, el que tiene la espada. Jesús no está hablando de una espada literalmente. Eso está hablando, porque recuérdese, el procónsul, aunque él ejercía la espada literalmente, pero era la orden que él daba, la palabra. Pero cuando Jesús está diciendo de la espada, no está hablando de una espada literal, está hablando de la palabra. Por eso dice, la espada aguda que sale de su boca. Entonces, es una espada, la palabra en el creyente. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso Jesús dijo, mi palabra es verdad. Lo que Jesús está hablando es que la palabra es el alma. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 6. Dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, por eso Jesús le está enviando a la iglesia de Pérgamo la palabra. Le está enviando la palabra escrita. Aunque está escrita, Pérgamo la está recibiendo y se está escribiendo en su corazón. ¿Me estás entendiendo? Aunque la palabra esté aquí escrita, eso no basta. Dice Jesús que la espada que sale de Jesús es más cortante que toda espada de dos filos. Dijo también el escritor de Hebreo. Dice que penetra hasta partir. Oiga eso. Usted sabe lo que usted, partir el alma y el espíritu. Dice que la palabra lo hace. Usted sabe lo que es partir el alma y el espíritu. Lo que la palabra está diciendo es que divide. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Y usted sabe qué es eso en biología? Biológicamente, científicamente, eso se le llama muerte. Separación, eso es muerte. Entonces lo que la Biblia está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí, miren, lo que Jesús está diciendo a la iglesia de Pérgamo es, aunque lo que él citó en el Evangelio, él dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más de ahí no pueden hacer. Lo que Jesús está diciendo es, mi palabra los separa a ustedes, aunque ustedes sean muertos. Por eso él menciona a Antipas. Él dice, es mi testigo fiel. No dice, era mi testigo fiel, porque Dios no es Dios de muertos. Él está diciendo, es mi testigo fiel. Aunque fue muerto, aunque fue martirizado, pero él vive para siempre. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo está recibiendo un refrigerio. ¿Por qué? Porque el imperio romano está matando muchos cristianos. El imperio romano, porque no les rendían culto. Recuérdese al principio de las clases que hablábamos del culto que demandaban los emperadores. El que no lo adoraba era como Nabucodonosor. El que no lo adoraba, lo mataban. Entonces, estos cristianos están padeciendo persecuciones. Necesitan algo que lo mantenga firme a ellos, aún en contra de las persecuciones. Reciben esta carta. Dice, la sentencia se la están dando. Los juicios se lo están dando, humanamente hablando, y ustedes lo están padeciendo. Lo padeció mi siervo fiel Antipas. Pero yo le voy a decir algo, el juicio final lo tengo yo. Eso es Jesús hablando, no yo, sino Jesús. Dice, el juicio final, la autoridad la tengo yo. Él lo dijo, él dijo, toda autoridad se me fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces, la iglesia de Pérgamo es una iglesia
la cual está recibiendo fortaleza de parte de Dios. También, como decíamos al principio, Jesús halagó esa iglesia. Jesús reconoció las virtudes de esa iglesia. Una iglesia que no renegaba. Oiga, ¿cuántos de nosotros, Jesús puede decir esa palabra? ¿Cuántos de nosotros? Que nosotros no renegamos a Jesús en medio de este mundo como está. ¿Mm? Así como estaba Pérgamo. Pérgamo, oigan, Jesús está diciendo que ellos no negaban el nombre de Jesús. Por eso eran muertos. Porque la intención de los emperadores era que negaran el nombre de Cristo y adoraran el nombre del emperador. Y ellos mejor preferían ser mártir que antes negar el nombre de Jesús. Ahora, cuando decimos que estamos trabajando en eso, yo quisiera verlo en ese ambiente. A ver si es verdad que estamos trabajando en eso. Es fuerte. Lo que le digo, el asunto es la tensión que vivió esa iglesia y lo que hoy estamos viviendo nosotros. Pablo dijo en una ocasión, ustedes a la verdad están recibiendo persecución, pero no a tal grado que han derramado sangre. Y aún así negamos el nombre de Jesús. Aún así lo negamos. ¿Cómo usted puede negar el nombre de Cristo? Denme un ejemplo. Hay muchas formas de usted negar. Dudando es una vía de usted negar a Jesús, la duda. Dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer. Si duda, está negándolo. Lo hizo Pedro. Usted tiene la oportunidad de usted predicar a Cristo y usted se queda callado. Es una manera de usted negarlo también. Esa persona, miren, donde se escuchaba el nombre de Cristo, como exaltándolo, era muerto automáticamente. Usted podía nada más adorar libremente con la puerta cerrada y asegurarse bien que no lo estén escuchando afuera. Como nosotros, pues nosotros adoramos y abrimos la puerta y queremos que nos escuche todo el mundo, pero ahí todo lo contrario, ahí cerraban, adoraban y procuraban de que no hubiera algún peligro afuera, algún oído peligroso afuera. ¿Entiendes? Entonces, es un tiempo, aunque no lo estamos viviendo literalmente a esa magnitud, pero yo digo que espiritualmente estamos siendo más atacados que esa persona, mucho más atacados, porque no nos matan físicamente, pero espiritualmente ahí es el asunto, lo matan. Ustedes no han visto personas, miren, esas personas arriesgaban su vida por congregarse, lo mataban físicamente, pero espiritualmente esa gente estaba vivo. Hoy en día, no te dan persecución física, pero te hacen una persecución tan intensa espiritualmente que tú te dejas de congregar. Te enfría, ¿eh? Sí. Sí. Y el objetivo es ese, el objetivo es enfriarte. El objetivo es llevarte a un nivel espiritual donde tú ya no anheles en tu corazón buscar a Dios ni socializar en un ambiente que vaya a ser de edificación. Ese es el objetivo. El objetivo es llevarte, como hay un tema, llevarte a un ambiente, como estamos hablando, un ambiente geográfico, espiritualmente hablando, donde te alejes de Dios. Ahí es donde muchas veces entra la depresión, muchas veces entra decepciones, desánimo, amargura, muchísimas cosas entran por ceder, pero es a través de los ataques.
cuando tú no tienes un fundamento, por eso Jesús le está dando la espada. Jesús le está diciendo, mi espada, se la está dando, escrita, pero recíbanla. Y esas letras que son vida, van a hallar cabida en uno. Por eso dice Jesús en Juan 15, si mi palabra permanecen en vosotros y vosotros permanecen en mi palabra, entonces ahí eso hace un efecto. Que eso fue lo que pasó en Pérgamo también. Ellos reciben la palabra, ellos tienen la palabra, ellos tienen la espada. Y Pérgamo recibe persecución física, pero ellos están firmes, ellos tienen un fundamento. Ellos tienen algo que lo mantienen, como dijo el salmista, puso mis pies sobre peña. Y hablando de la palabra, él hablando del fundamento, la cual es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fundamento, yo he escuchado personas, una vez escuché a una persona que dijo, yo no sé cómo ustedes pueden vivir, cuando nosotros vivíamos en Cristo Rey. Sí, yo no sé cómo ustedes pueden vivir ahí, un lugar tan malo, cómo pueden perseverar en el Evangelio, un barrio tan malo. Yo era nuevo creyente, no tenía mucho tiempo en el Evangelio, pero de una vez yo entendí que esa palabra estaba mal dicha, porque un creyente bien firme permanece en cualquier lugar, ¿no es verdad? Yo dije, eso me da mala espina. Y así mismo fue mala espina, porque se apartó. ¿Entiendes? Entonces, pero el que tiene un fundamento puede permanecer. No es que esté buscando tentaciones ni nada de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando en ambientes donde usted viva. Si le tocó vivir en un lugar, ¿verdad? Quizá por necesidad, quizá porque fue lo que apareció, y ese lugar es de mala influencia. Si usted tiene un buen fundamento, eso no tiene por qué afectarle a usted, espiritualmente hablando. Quizá físicamente le pueda afectar, pero espiritualmente no debería o no debe de afectarlo. Amén. Entonces sabemos ya quiénes son los nicolaitas. Recuérdense, los nicolaitas y Balaán, esas doctrinas fueron tropiezos para la iglesia de Pérgamo. Hay personas que no son nicolaitas, ni son de la doctrina de Balaán, pero lamentablemente, son de tropiezo. Y Jesús dijo algo, Jesús dijo, hay de aquellos que les sirvan de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Balaán usó estrategias diabólicas, estrategias malignas para hacer caer a un pueblo que Dios había santificado. Mire, eso es peligroso. Yo le estoy diciendo a un pueblo que fue santificado, ¿ustedes saben con qué? Y Dios, ¿qué hizo? ¿Verdad? Dios justificó a ese pueblo con sangre de macho cabrío. Ahora yo le voy a decir, imagínense entonces aquel que le sirva de tropiezo a un pueblo lavado por la sangre de Cristo, no con macho cabrío, sino con la sangre de Cristo, que le sirva de tropiezo. Donde la Biblia dice, Hebreo, hay de aquellos que pecan ya voluntariamente, ya, sabiendo que están pecando, pisotean, dice que pisan la sangre de Cristo. Entonces se vuelven enemigos de Dios y dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso fue lo que le pasó a Balaán. Balaán no murió por la espada del ángel, pero murió por la espada de Cristo. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel conquistó Moab, porque Moab le hizo frente a Israel, Israel no quería pelear con Moab, sabían que eran parientes, Dios le prohibió conquistar el territorio de Moab porque eran parientes, pero Moab se levantó contra el pueblo de Israel y Dios le dijo, peleen, yo se lo voy a entregar. Se lo entregó y dice que mataron a espada, dice la Biblia, mataron a espada a Balaán. ¿Por qué lo mataron a espada? Porque le sirvió de tropiezo. ¿Ustedes ven? A eso Jesús dijo, y se lo dijo a Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Sí, Jack.
El pueblo de Israel, cuando ellos iban a la guerra, había unas muertes sanguinarias de miles de personas. Y por ejemplo, David mismo mató a niños, a mujeres, a todos, y miles de 20,000. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, 20,000, 18,000, 40,000 muertos. O sea, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿cómo se justifica o cuál es el punto de todo ese asunto? El pecado. Se debió al pecado. Eran personas que Dios a Sodoma, Dios le envió un justo. Le envió un justo. El justo no practicaba lo que Sodoma practicaba. ¿Qué le va a venir? Juicio. Él se lo dijo al pueblo de Israel antes de introducirlo a las tierras. Le dijo, yo le voy a entregar y voy a sacar esos habitantes de esas tierras, porque ellos hicieron lo malo. Fue el pecado. Ellos hicieron lo malo. Entonces, como hacían lo malo, recuérdate, el mandato, aunque el mandato de la bendición y la maldición, Dios la plasma en el libro de Deuteronomio, dándole la ley al pueblo de Israel. Pero recuerda, la ley se le da a la humanidad, no es a una sola, claro, es lógico. Recuérdate que la humanidad dice la Biblia que llegó un tiempo que buscaba el rostro de Dios. Dice, a partir de un personaje de los primeros hombres en la tierra, de los patriarcas, dice que de ahí en adelante los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. El hombre entendía, hay lo que se llama conciencia. El hombre conocía, sabía que había un Dios, pero se desviaron. Dios mismo lo dice. Ellos hicieron lo que a mí me desagrada. Hicieron lo contrario a lo que yo había establecido. A esas naciones extranjeras, Dios lo echó fuera precisamente por el pecado que había. Por eso dice, a los nicolaitas, a los que tenían la doctrina de Balaán, esas personas sabían, no tenían gente justa en medio. Dice que tenían una iglesia en medio ahí, que practicaban y no renegaban el nombre de Jesús. Ellos lo veían eso. Y Jesús dijo, si ellos no se arrepienten, yo voy a ir y pelearé con ellos, así como peleó, por ejemplo, porque cuando él envía a David y David conquista una ciudad, aunque humanamente la conquistó David, pero fue Dios que se le entregó. Eso es una enseñanza que nos deja eso. Bueno que tocaste ese punto ya. Y es que todas las victorias que Dios nos da, no tome gloria para usted. Sí. Exacto. Y recuerden, me trajiste a memoria ahora a Saúl. Dice la Biblia que Saúl, Dios le ordena que erradique a Amalek, que lo mate a Amalek. Y Saúl, miren lo peligroso que es el mundo, el ambiente, lo que los ojos ven. Dice la Biblia que la mujer vio con sus ojos que era bueno. Oigan algo interesante, dice que la mujer vio que el fruto era bueno. ¿Lo comió? ¿Y cómo ella sabía que era bueno? Se ve, pero dice que era bueno. Dice que ella vio que era bueno al gusto. Sin probarlo, ella sabía ya que era bueno. Entonces el ambiente que Saúl ve por encima de la palabra, porque a Saúl se le había dado una orden, una palabra. A Saúl se le dio la espada aguda, así como te la dan a ti, como te la dan a mí, para mantenerte firme y no renegar el nombre de Jesús. A Saúl se le da la espada, le dice, mata a Amalek, yo te lo he entregado en la mano. Él va. Matan a lo que más feo se veía. Oigan eso. A lo que se veía más feo,
a lo que se veía más lindo, los animales gordos y todas esas cosas, él lo mantuvo reservado. Él no sabía que la desgracia de él iba a ser sus ojos. Por eso dice que si tus ojos te hacen pecar, si un ojo te hace pecar, mejor quítatelo. Y entra tuerto al cielo y no con tus dos ojos en el infierno. Entonces, por los ojos, así como Eva, Saúl se dejó llevar, no mató al rey de los amalecitas, tampoco erradicó todo lo que tenía que erradicar. ¿Y quién usted cree que mató a Saúl? Miren. Saúl intentó suicidarse. ¿Qué pasa? Que dice que se lanzó contra la espada. Dice la Biblia que murió. Por eso le estoy diciendo, por eso le digo, cuando nosotros profundizamos nos damos cuenta de muchas cosas. Porque la Biblia dice que Saúl se tira la espada y dice, no murió. Saúl se queda agonizando. ¿Qué pasa? Que viene pasando un joven amalecita, oiga, un amalecita, como no destruyó los amalecitas, es que lo que tú no destruyes se vuelve contra ti. Entonces, este amalecita va pasando, él le pide a la amalecita que lo mate, el amalecita viene y lo mata, lo remata, porque ya estaba agonizando, lo remató, lo acabó de matar, entonces él va donde David, como él sabe, oiga, él le pasó, miren esto, hermano, esto es para que nosotros estemos despiertos, por eso Jesús dijo, velá en todo tiempo. El amalecita va donde David, que no debía de estar vivo, porque Saúl mismo debió de matar a ese amalecita. No debía de haber un amalecita en la tierra ya, pero hay un amalecita, mata a Saúl. Entonces ese amalecita, ese anatema, vamos a decirlo así, ese anatema va donde David. David comienza a contarle el relato, le dice, yo lo maté, el que es enemigo tuyo, el que te perseguía. David dijo, oh, ¿tú lo mataste? Pero David entendía el principio, porque es autoridad. ¿Entiendes? Entonces David viene y mata al muchacho. ¿Qué pasa? Que Jesús dijo algo. Jesús vivió una historia similar a la que David vivió. Dice la Biblia que Jesús cuando llega a Gadara encuentra un endemoniado. Todos esos demonios salen de ese hombre. Pero antes de salir, recuérdense, eso es anatema también. Anatema es algo que está destinado a destrucción, a perdición. El amalecita estaba destinado a perdición. Los demonios también estaban destinados a perdición. El amalecita va a donde David lo termina de eliminar. Los demonios le piden a Jesús entrar a los cerdos, cosas inmundas también, y terminan como. Lo malo termina mal. Entran a los cerdos y dice que se derricaron por un despeñadero. Lo que comienza mal, termina mal. Lo que está destinado a destrucción, esa destrucción, no importa dónde se meta, esa destrucción que va. El amalecita se escondió, esquivó el juicio de Dios, pero lo encontró en una persona justa. Miren, el justo, el que está llamado a ejercer la espada. Dice que nosotros los justos, aún a los ángeles los vamos a juzgar. ¿Usted sabía eso? Pero está hablando el justo, el justo. Un justo fue que le pasó sentencia a esos demonios. ¿Está entendiendo? Entonces, Jesús le está hablando a una iglesia que él mismo le está llamando justa. La está halagando. Sabe que es un proceso, sabe que tienen dificultades, sabe que está en un ambiente que no le es favorable, pero le está llamando justo. Le está llamando, ustedes tienen algo. Y le voy a decir algo, le voy a decir, con esto termino. Cuando Jesús le dice a través de la carta a la iglesia de Pérgamo, algo interesante, el que venciere, yo voy a poner su nombre en una piedrecita. Y solamente esa persona, cuando reciba la piedra, es que va a conocer ese nombre. Cuando Jesús escribe eso, las personas ahí en Pérgamo sabían de lo que Jesús le estaba hablando. Porque los que hacían competencias
los que se disciplinaban en algún ejercicio, cuando ellos vencían, el premio era una piedra que lo catalogaba como santo, como consagrado para eso. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Jesús le está diciendo, el que venza, el que llegue a la meta, yo le voy a dar una piedrecita, esa gente sabe de lo que Jesús le está hablando. Entiende muy bien. Lo que Jesús le está diciendo es a ellos, sigan avanzando, porque cuando ustedes lleguen a la meta, ustedes van a recibir la recompensa. En otras palabras, en el contexto de ellos, recuérdense que las cartas que se escriben en Asia Menor se está dirigiendo a varias culturas. Éfeso tenía una cultura, adoraba de una manera, entendía un contexto diferente a Pérgamo, a Filadelfia, eran culturas diferentes. Entonces Jesús entra, óigame bien, hay personas que dicen, no, pero que mi cultura es así. No, cuando Jesús entra, usted le da cabida a Jesús y entra, Jesús entonces ajusta su cultura al Evangelio, quitando lo malo y poniendo lo bueno. Amén, iglesia. ¿Hay alguna pregunta? Ya terminaron, porque faltaban 2 versículos, ¿no? Sí. El capítulo 16 y 17. ¿Quiénes lo tienen? Ok, léalo. Por tanto, arrepiéntete, y si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. ¿Quién tiene el otro? Ok, léalo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay gente que ignora eso. Usted sabe que Jesús se le anticipó a varios personajes en la Biblia. ¿Cómo se llamaba Pedro? No, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué Jesús hizo? ¿Entiende? Hubieron personajes en la Biblia que Jesús se lo a Pablo, era Saulo, pero le pone Pablo, que quiere decir pequeño. Por eso él dice, yo soy el más pequeño de todos. Miren, el nombre define, mire, créalo usted o no lo crea, el nombre define su ministerio aquí en la tierra, define su obra aquí en la tierra, define su destino aquí en la tierra. Jesús, le pusieron Jesús, ¿por qué? No, Jesús, estoy hablando de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Jesús se le puso Jesús porque él venía a hacer algo que iba de acorde a ese nombre. Venía a salvar a la humanidad. Salvación, exacto. Amén, iglesia. Entonces, concluimos diciendo, Pérgamo era una ciudad llena de maldad e idolatría. Se enorgullecían de utilizar el símbolo de Esculapio, Dios relacionado con la medicina y representado por la figura de una serpiente como lo es Satanás. Por eso ustedes ven en el símbolo de la medicina, ustedes ven una serpiente empalada, aunque hay muchos teólogos que la comparan con la serpiente de bronce que levantó a Moisés en el desierto, la cual dice que todos aquellos que la miraban eran sanos. Yo me voy con esa versión también, porque es más bíblica, ¿verdad? La Biblia apoya eso. Exacto, y es edificante. La iglesia de Pérgamo poseía varias virtudes reconocidas por el Señor, pero señaló prácticas existentes en la iglesia que eran pecaminosas. Cristo los exhortó llamándolos al arrepentimiento
Al que venciere, Cristo prometió dar a comer del maná escondido y darle una piedrecita blanca con un nombre nuevo y maná escondido en el árbol de la vida que es Cristo, el verdadero pan del cielo, y tendrá la vida eterna. Apocalipsis 2:7. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Esperamos, ¿verdad?, que hayamos aprendido y que no solamente que la retengamos en nuestra mente, sino que también la practiquemos. Amén. Vamos a invitar por aquí a la tesorera.